Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión Resultados Preliminares del Censo Agropecuario. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. Por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, el ingeniero José Luis Hernández Rodríguez, director de Censos y Encuestas Agropecuarias, la licenciada Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios, y a la licenciada Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección General de la Dirección Regional Centro. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Para INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación, aunque es un órgano técnico, es nuestro lugar administrativo de adscripción, resulta muy estimulante poder tener encuentros reiterados con la actividad enormemente positiva que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en nuestro país, que como ustedes saben, es una institución encargada de recopilar, procesar y difundir las estadísticas oficiales del país. Subrayo la palabra oficiales porque puede haber estudios aislados, inclusive sesudos y certeros, pero para la toma de decisiones y particularmente proyecciones y programas desde el gobierno es muy importante que se cuente con información sólida y además compartida. El día de hoy, de lo que nos van a hablar las personas que están invitadas en calidad de ponentes, ya se dijo, José Luis Hernández Rodríguez y la licenciada Susana Pérez Cadena, fundamentalmente, además de comentarios que hace, pues a quien podemos llamar nuestra aliada permanente y amiga Marisela Portado Martínez, va a tratar del censo agropecuario. Por eso el encuentro se denomina Resultados Preliminares del Censo Agropecuario. ¿Por qué preliminares? Porque la información definitiva, aunque con la que se cuenta es ya muy confiable, para que se oficialice, tiene que hacerse una presentación definitiva, lo que va a ocurrir en noviembre de este mismo año. Me decían hace un momento que el censo agropecuario que se empezó a efectuar en México en el año 1930, durante varios años quedó suspendido, no se ha ejecutado, no se ha realizado.
se han realizado levantamientos o encuestas parciales que vienen a ser como muestras que frecuentemente nos dan una imagen aproximada de la realidad, pero no completa. Un censo, que es lo que se está haciendo ahora, es total. Y este censo entra, lo que se va a mostrar, que corresponde al de 2022, porque 2022 ya terminó y 23 está en curso. Los censos se van presentando así una vez que ha concluido el año, en términos generales, se halla en su 9ª edición. Es la 9ª vez que se realiza. México, tanto su población como su actividad económica, hace muchos años era predominantemente rural, es decir, se concentraba en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Pero hace ya un buen número de años que ni la población ni la actividad económica principal es agropecuaria en México. Pero eso no le resta importancia. Si comparamos con los Estados Unidos, la población que en Estados Unidos se dedica a la producción agropecuaria y específicamente agrícola es mínima. Yo creo, los últimos datos que yo recuerdo, que no llega ni al 5% de la población, pero es el país probablemente que produce más alimentos en el mundo, más cereales, más granos en el mundo. ¿Esto por qué? Pues por los procesos de industrialización y mecanización del campo. Ahora, en México, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos más o menos 2 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 46%, es decir, muy cerca de la mitad, tienen un uso o una vocación agropecuaria. Y tenemos 32 millones de hectáreas de uso agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía en México la actividad agropecuaria ocupa un gran espacio en la economía y absorbe la energía productiva, el trabajo de enormes segmentos de nuestra población. Por este censo vamos a conocer donde la superficie de las unidades de producción es en promedio grande, donde hay un extremado minifundismo, y todo esto no son datos simplemente para verse impresos en una hoja de papel o constatados en una pantalla digital, sino sirven para tomar decisiones. Decisiones adecuadas, adaptadas a cada una de las diferentes realidades de nuestro enorme y bello país. La actividad agropecuaria es tan importante que, por ejemplo, ahora que existe un conflicto militar en Ucrania como resultado de la invasión que sufrió por parte de Rusia, ¿qué se vio afectado? Un país como es Ucrania, que se podría decir que estaba totalmente sembrado. Es uno de los grandes espacios de nuestro planeta donde la producción agropecuaria ha sido extraordinariamente exitosa. La falta de cereales, la falta, porque también provee Ucrania muchos fertilizantes, la falta de fertilizantes que ocasionó un incremento inflacionario en todo el mundo. Cuando se descontrola o se administra mal las actividades que se realizan en el medio rural, estas tres que hemos repetido, agrícola,
ganadera y forestal, la afectación llega a todo el resto de la economía. Aquí estamos hablando, cuando mencionaba Ucrania, un solo punto del mundo, pero cuya inestabilidad ha afectado a todo el planeta. Por esto, a lo que nos vamos a asomar tiene importancia nacional, pero también local, porque nuestras autoridades municipales, en sus planes de desarrollo, y los estados pueden tomar los datos que son oro molido que entrega INEGI para que las decisiones que se tomen sean las acertadas en beneficio de la población. Yo le pido, como lo he hecho en otras ocasiones, a la licenciada Marisela Portado, tenga la bondad de expresar nuestro reiterado agradecimiento a la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, por su voluntad de seguirnos ayudando en esta difusión de conocimientos cruciales. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al ingeniero José Luis Hernández Rodríguez, la licenciada Susana Pérez Cadena y a la licenciada Marisela Portado Martínez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Creo que no sé si valga la pena que nos presentemos, si están de acuerdo. Bueno, a Marisela pues ya la conocen, ¿verdad? Pero de todos modos podemos hacer una breve presentación. Yo soy Susana Pérez Cadena, estoy a cargo de la Dirección General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios. Y está José Luis, está presente también José Luis. José Luis, si te quieres presentar, que es el director del censo. Micrófono, José Luis. Lo escucho. Sí, creo que estamos teniendo problemas nuevamente con su micrófono, ingeniero. ¿Están mejor? Ya se escucha. Poquito, sí. Poquito. ¿Se escucha mejor ahí? Listo, sí. Ingeniero, adelante. Gracias. José Luis Hernández, soy director de Censos y Encuestas Agropecuarias. Muchas gracias. Y Marisela, pues a lo mejor no necesita presentación. Tú dime, Marisela. Sí, hola, buenas tardes. Pues Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta, y aquí en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro. Pues bien, dicen, ya me ubican algunos por los temas que he estado impartiendo con ellos. Buenos días y bienvenidos. Creo que también está por aquí Samuel, nuestro coordinador estatal de la Ciudad de México. Hola, muy buen día a todas y todos. Como siempre, también mucho gusto en acompañarnos en estas sesiones. Saludos. Gracias, Susi. Gracias, Samuel. Bueno, vamos a platicar rápidamente una presentación que preparamos sobre estos resultados oportunos que, como bien decía el licenciado Ovalle, van a ser sustituidos en su momento por los resultados definitivos que se publicarán en noviembre próximo. Entonces, para esto preparamos esta presentación. Reunión con el INAFED, 12 de julio, y vamos a platicarla entre José Luis y yo, y si tienen dudas, por favor, no duden en levantar la mano, pues, de inmediato. Adelante, José Luis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata el censo agropecuario, qué es el censo agropecuario, cómo se concibe, algunos resultados del censo, en estos resultados oportunos, que como dijimos serán sustituidos en noviembre por los definitivos, y qué información está a disposición de los usuarios y dónde está.
Bueno, entonces vamos a la siguiente lámina. Empezamos con describir un poco qué es el censo agropecuario. Como dice aquí, es la fuente de información económica agropecuaria, o sea, agrícola, pecuaria y forestal más completa y detallada de México. Y me quiero detener, no me voy a estar deteniendo en todas las láminas a detalle, se los prometo, pero en esta palabrita en estas 3 palabritas, más completa y detallada, me quiero detener porque efectivamente, como lo mencionaba el licenciado Valle, una diferencia fundamental, hay una diferencia fundamental entre un censo y una encuesta. Una encuesta es una muestra que nos da representatividad, por ejemplo, a nivel nacional, o por ejemplo, a nivel del sector agropecuario en su conjunto, o agrícola en su conjunto, o todos los granos en su conjunto, en fin. Pero un censo, como vamos a todos, por eso es un censo, ¿no? Como vamos a todas las unidades de observación, en este caso las unidades de producción agrícolas y pecuarias, pues puede producir, tiene la característica de que genera resultados no solo a nivel nacional, no solo a nivel estatal, sino también a nivel municipal o a cualquier nivel de detalle geográfico que se requiera, dependiendo del uso que se le va a dar a la información. ¿Por qué? Porque no está sujeto al error estadístico al que está sujeto el muestreo, ¿no? Entonces distinguiendo esto, perdón, es que me están apareciendo algunos mensajes, pensé que había algún comentario, pero no, ya vi que no. Distinguiendo esto, vemos que es la información más completa y más detallada, porque no solamente vamos a hablar de los granos en general, sino de cada uno de los granos, de las especies animales en general, sino de cada una de las especies, del empleo, podemos hablar de todititos los temas a cualquier nivel de detalle. Bueno, aparte del cuestionario es muy amplio, muy detallado, entonces complicado de contestar para nuestros productores, para nuestros informantes del sector, pero pues al final lo que se genera es una riqueza de información enorme. Y bueno, es necesario para la toma de decisiones, el análisis y la investigación, generamos estadísticas actualizadas que permiten además calibrar, digamos, las estadísticas periódicas, frecuentes, mensuales, anuales, que se publican por parte de otras áreas. Adelante, José Luis. Como lo mencionaban ya hace un momento el licenciado Valle, México cuenta con datos estadísticos del censo desde 1930. Se habían hecho cada 10 años con bastante regularidad, pero del 91, para el siguiente censo pasaron 16 años, al 2007, y del 2007 a este censo pues pasaron 15 años, entonces ha habido pues cierta interrupción de la regularidad por cuestiones presupuestales, ¿no? De la regularidad del censo. ¿La siguiente? Entonces, este censo de 2022, que se publicaron los resultados oportunos el 31 de mayo pasado, apenas hace mes y medio casi, tiene una riqueza de información enorme. Ofrece, como decía hace un momento, altos niveles de desagregación, pero además muy distintos enfoques, o sea, se pueden combinar unas variables con otras, entonces podemos ver la información por tamaño de la unidad de producción, por municipio, por regiones, por microrregiones, por producto, por ciclo agrícola, por tipo de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces así el gobierno federal, estatal y municipal tiene a su disposición indicadores que le permiten generar políticas públicas o evaluar políticas públicas o darle seguimiento a políticas públicas. Las organizaciones de productores conocen las características de sus asociados y pueden tomar decisiones con base en ellas. Los datos ayudan al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto. Los investigadores pueden realizar estudios especializados de cada uno de los productos o de cada uno de los diversos componentes del sector. Las empresas prestadoras de servicios agropecuarios pueden definir sus políticas de mercado para darle servicio a los productores
y los propios productores y la sociedad en general pueden saber qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, cómo se produce en el campo, y no solamente en su unidad de producción, que eso es lo que sí saben, sino en todo lo que les rodea, lo cercano o lo lejano, ¿no? Incluso si quieren irse a otro lado, que hay que cultivar en otro lado, etcétera. La siguiente, José Luis. Y una cosa muy importante es que el Censo Agropecuario proporciona el mosaico nacional de terrenos rurales. Es decir, a partir de este censo, y bueno, desde antes ya teníamos algo bastante cercano, todos los terrenos rurales del país, toda la ruralidad está dibujada, georreferenciada y puesta en una especie de, en un mosaico, digamos, el rompecabezas está armado, todo terreno por terreno, cada uno está en el mapa, y pudimos así asegurarnos de la cobertura del censo. Es decir, si nos faltaba información de un terreno, pues íbamos a buscar hasta por debajo de las piedras a quien trabaja ese terreno, o comprobábamos que no tuviera actividad para decidir si incluirlo, si aplicarle o no aplicarle un cuestionario. Entonces, así podemos identificar gráficamente la producción agrícola, asociarla al lugar donde se produce exactamente, la producción ganadera, la producción forestal, el uso del suelo, la frontera agrícola, las zonas de riego, entre muchísimos otros temas. La siguiente, por favor. Y generamos a partir de este mosaico un marco al que le llamamos marco maestro para poder definir muestras para futuras encuestas agropecuarias. Como se mencionó hace rato, hemos estado haciendo, a falta de censo, encuestas. Hicimos una en 2012, otra en 2014, los resultados están publicados, otra en 2017, otra en 2019. Los resultados están en la página del INEGI, están a su disposición, y ahí se pueden ir siguiendo la evolución de algunas variables, pero a nivel nacional o estatal, a grandes agregados, ¿no? Pero entonces, con este nuevo marco también podemos generar, definir muestras para encuestas del sector y sentar las bases, por supuesto, también para futuros censos agropecuarios. Y este marco se retroalimenta permanentemente con las propias encuestas agropecuarias, también con registros administrativos con los que hemos trabajado desde hace ya varios años de varias instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel local también, en algunos estados, en algunos municipios, se consiguen buenos registros administrativos, en fin, se han estado actualizando también con imágenes de satélite y con algunas otras fuentes de información. El periodo de referencia del censo agropecuario fuimos el año pasado entre septiembre y diciembre prácticamente del año pasado, fuimos a visitar a todos los productores del país y les preguntamos su información del año agrícola inmediatamente anterior, es decir, el que empieza en octubre de 2021 y termina en septiembre de 2022. En cuanto a la producción pecuaria, preguntamos las existencias exactamente al día 15 de septiembre del año pasado. En cuanto a la actividad forestal, también nos referimos a ese mismo periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Ese fue nuestro periodo de referencia en los cuestionarios. Y vamos a ver algunos resultados y vamos a empezar por el asunto de la superficie. Sabemos que nuestro país, nos dicen en la primaria, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, que son, pues es lo mismo que decir 200 millones de hectáreas. En realidad, en la parte continental tiene 196.5 millones de hectáreas, y de estos 196.5, 4.5 millones, como dice aquí en el cuadrito de abajo, donde, bueno, ahí dice el resto de superficie, 4.5 millones, corresponde a los centros de población, a las ciudades, pueblos, localidades, toda la población, ¿no? A los caminos, a los cuerpos de agua, entre algunos otros rasgos geográficos. Entonces, a esos 196.5 millones le restamos 4.5 millones y nos quedan 192 millones de hectáreas a las que les vamos a llamar área rural.
así a secas, ¿no? Superficie de área rural, 192 millones. Ahora, de estos 192 millones, con uso o vocación agropecuaria, agrícola o pecuaria, o forestal incluso, son 88 millones de hectáreas, es decir, 46% del área rural. Superficie que no tiene uso o vocación agropecuaria son las restantes 103 millones de hectáreas, es decir, áreas de uso común de ejidos y comunidades agrarias que no están destinados al cultivo, ni al cultivo de especies vegetales, y que no pueden haber sido usadas, que puedan haber sido o no utilizadas para el pastoreo, pero que no son fértiles, digamos. Incluye las unidades de producción cuya actividad principal es el aprovechamiento forestal, para efectos de estos resultados oportunos, pero ya para los definitivos, ese segmento, que es un pequeño segmento en realidad, lo que corresponde al aprovechamiento forestal, se va a pasar a la superficie con uso o vocación agropecuaria. Bueno, entonces tenemos en resumen 88.4 millones de hectáreas con uso o vocación agrícola o pecuaria. Vamos a la siguiente lámina, con este número en la cabeza. De este total, el 54% de la superficie se concentra en los estados más grandes del país: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas, más grandes o con mayor superficie agropecuaria, ¿no? Chihuahua con el 14%, Sonora con el casi 11%, Coahuila 6.8%, Veracruz 6.6%, Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, y los demás pues con porcentajes mucho menores, hasta llegar, por ejemplo, a la Ciudad de México, que es el más chiquitito, pues obviamente, ¿no? La siguiente, José Luis. Ok, entonces estamos con los 88 millones de hectáreas con superficie de uso, superficie con uso y vocación agropecuaria. De esos 88 millones, hicimos para el 10 de abril de este año, hicimos un corte de todo lo que ya teníamos captado y revisado, y teníamos cubiertas por el censo 84.7 millones de hectáreas de esas 88. Es decir, lo demás es subcobertura, ¿no? Lo que nos falta para llegar a los 88 millones, espero estarme explicando, lo que nos falta de los 84.7 millones de hectáreas para los 88.4 millones de hectáreas es alrededor de un 4.3% de la superficie. Ese fue la subcobertura con la que publicamos ahora los resultados oportunos el 31 de mayo pasado. Ya ahorita ese porcentaje ha bajado, ese porcentaje de subcobertura, estamos como en el 2%, algo así, y eso es lo que se va a publicar en noviembre próximo, ya con una menor subcobertura. Pero bueno, de todos modos, 4% es una subcobertura muy baja, es un porcentaje muy bajo de subcobertura, y si lo comparamos con otros países, pues la verdad es de los más bajos del mundo. La superficie declarada de estos 84 millones por los productores es de 72.6 millones. Hay algunas superficies que los productores no necesariamente declaran, como que pueden ser superficies que no tienen condiciones para ser aprovechadas, y que entonces los propios productores no las ven como parte de la unidad de producción, o no las cuentan, no las contabilizan más bien a la hora de que les hacemos las preguntas en el cuestionario. Entonces, de estos 72.6 millones, que son los que declaran los productores, tenemos una superficie de uso agrícola específicamente, tanto sembrada como no sembrada, de 32 millones. Superficie de agostadero, pastos naturales, enmontada, o bosque, o digamos pedacitos de bosque o pedacitos de selva dentro de las unidades de producción, 39.7 millones, casi 40 millones de hectáreas. Y superficie con otro uso, como habitaciones, bodegas, corrales, etcétera, dentro de las unidades de producción, otro pedacito muy chiquito que son 772,000 hectáreas.
Entonces, quedémonos con este dato de la superficie agrícola, superficie de uso agrícola, sembrada y no sembrada, que son 32 millones. Y así vamos a la siguiente lámina. Esos 32 millones, si los vemos contra el censo pasado, se comparan, al compararlos tenemos un pequeño incremento, muy pequeño, de 31.2 millones a 32.1 millones de hectáreas en 15 años. La siguiente, José. Y las unidades de producción y superficie agrícola por tipo de unidad de producción, si vemos ahora ya no solamente la superficie, sino vemos el número de unidades de producción a los que corresponde esa superficie, vemos que son 5 millones de unidades de producción. Es decir, identificamos 5 millones de productores o de unidades de producción. Digamos, hay una asociación casi 1 a 1 en cuanto a unidades de producción y productores, ¿no? Y reportan esa superficie de la que hablábamos, 32.1 millones de hectáreas agrícolas. De esos 5 millones de hectáreas, hay 4.4 millones de unidades de producción que son activas y ellas tienen 26 millones de hectáreas de superficie agrícola. Pero también hay unidades de producción enteritas que están completamente en descanso y son poco más, bueno, más de 500.000, 565,000 unidades de producción. A esas corresponde una superficie de 6 millones de unidades de 6 millones de hectáreas de superficie agrícola. Bueno, entonces vamos como la canción de los perritos, ¿no? Yo tenía 10 perritos y de los 10 que me quedaban, etcétera. Nos estamos quedando ahora con 26.1 millones de hectáreas de superficie realmente agrícola. Y entonces vamos a la siguiente lámina. Y tenemos este dato distinguiendo por entidad. Aquí pueden ustedes ver sus estados, ¿no? Cuánto representan de estos 26 millones de hectáreas de superficie de uso agrícola en nuestro país. Veracruz con 2.382.000 hectáreas. Jalisco con 1.9 millones, Chihuahua con casi 9 millones, Chiapas con 1.6 millones, Tamaulipas con 1.6 millones o casi 6 millones, Zacatecas con 1.5 millones y así, etcétera, etcétera. Ahí pueden ustedes ver cada uno su entidad. La siguiente. Perdón, voy por agua. ¿Quieres que continúe? ¿O? Listo. No, ya puse. Ok. Disculpen. Bueno, entonces, ahora, podemos sacar un promedio, podemos ver cuál es la superficie promedio de las unidades de producción, perdón, de la superficie de uso agrícola por unidad de producción. En el censo pasado eran 7.7 hectáreas por unidad de producción. En este censo son 5.9 hectáreas por unidad de producción, es decir, ha habido una reducción del tamaño de la superficie de uso agrícola por unidad de producción. La siguiente posibilidad. Pasamos a la siguiente. Y esta reducción no es igual en todos los estados. De hecho, en algunos estados hay un incremento, sobre todo en los estados del norte, y en los estados del sur es más reducida el tamaño de las unidades de producción o de la parte agrícola de las unidades de producción. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el número de unidades de producción, más bien, las unidades de producción que tienen hasta 5 hectáreas a nivel nacional son casi el 72%, 71.8%. Mientras que las que tienen más de 5 hectáreas son solo el 28% restante. Ahora, estos mismos porcentajes los podemos ver a nivel de entidad federativa y tenemos
que en la primera columna, abajo, pusimos las entidades que tienen mayor porcentaje de unidades de producción de unidades de producción pequeñitas, o sea, de hasta 5 hectáreas. La Ciudad de México, el 95% casi de sus unidades de producción es pequeñita, de 5 y menos hectáreas. El Estado de México, 93% de sus unidades de producción son pequeñitas. En Puebla, el 88% de sus unidades de producción son pequeñitas. Tlaxcala, 84%, Hidalgo, 83.7%, Morelos, 83.5%, Oaxaca, 81%. Y por el contrario, tenemos en la otra columna las entidades donde sus mayores porcentajes de unidades de producción más bien donde los porcentajes de unidades de producción son los mayores del país, pero correspondientes a las unidades grandes, de unidades de producción con superficie agrícola más grande, mayor de 5 hectáreas. Entonces, Tamaulipas tiene el 82% de sus unidades de producción, al contrario de los de la columna anterior, el 82% de sus unidades de producción son grandes, de más de 5 hectáreas, por llamarles de alguna manera, ¿no? Vamos a llamarles chicas y grandes, pero Zacatecas, el 69% de sus unidades de producción tienen más de 5 hectáreas, Sinaloa, el 60 y casi 9%, Baja California, 67.9%, Nuevo León, 63%, Sonora, 60 y casi 62% de sus unidades de producción son de más de 5 hectáreas. Muy por el contrario de los estados de la columna anterior, ¿no? Y así podemos hacer análisis por entidad, por municipio, etc. La siguiente. Como que no avanzan rápido, ¿verdad? Se están atorando. Bueno, ahora vamos a ver de esta superficie agrícola total cuánta está sembrada, cuánta no está sembrada. Resulta que de los 26 millones sembrado realmente durante el año de referencia del censo pasado, son 20.5 millones de hectáreas. Y la no sembrada son 5.5 millones de hectáreas. Casi la mitad corresponde a superficie en descanso y otra mitad corresponde a superficie que no es que se decidiera que estuviera en descanso, sino que no fue sembrada por mal temporal o no fue sembrada por falta de crédito, por enfermedad del productor, en fin, por falta de apoyos, etcétera. Causas, digamos, no tanto de decisión de dejarla en descanso, sino, pues, exógenas. La siguiente. De esta superficie sembrada, estos 20 millones de hectáreas que mencionaba en la lámina anterior, aquí se ven también 20.5 millones de hectáreas, tenemos que Veracruz representa de esos 20, 2 millones de hectáreas, 2.09, Jalisco, 1.5 millones de hectáreas, Zacatecas, 1.3, etcétera. Aquí vemos esos 20 millones de hectáreas distribuidos en cada uno de los estados de nuestro país. La siguiente. Bueno, vamos hasta ahí con el tema de la superficie. Vamos a pasar a otros temas, por ejemplo, el de la mano de obra, que también es muy interesante. José Luis nos va a platicar con detalles sobre los temas siguientes. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Susana. Espero me escuchen bien. Sí. Bien, entrando ya a temas diferentes, a toda esta parte muy interesante que tiene que ver con la superficie del país, la superficie agrícola, sembrada, etcétera. Bueno, pues vamos a entrar ahora al tema de mano de obra. Es otro de los temas importantes que también pues captamos en el censo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la mano de obra que tiene que ver con la parte familiar, ¿no? El productor, los familiares o personas que dependen de la unidad de producción, pero también el tema de los jornaleros, en donde es importante hacer una aclaración. En el caso de los jornaleros estamos hablando de puestos de trabajo, no de personas, ¿no? Parecería alto la cifra de 27 millones de personas o puestos de trabajo ocupados en el sector rural, de los cuales, si hablamos de productores que trabajan en la unidad de producción o que declararon que trabajaban en sus propias unidades de producción, hablamos de 3.3 millones de familiares
que trabajan también dentro de la propia unidad de producción, alrededor de 5.7 millones, y de otros trabajadores que dependen también de la unidad de producción en 2.1 millones. Pero en el tema de los jornaleros estamos hablando de 16 millones, obviamente, como lo comentaba, de puestos de trabajo. Es decir, las y los jornaleros pues son comúnmente contratados en breves periodos de tiempo por más de un patrón o por el mismo patrón en diferentes periodos del año, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces los jornaleros pueden contar más de una vez en los datos que aquí les presentamos para esta categoría en donde pues nos referimos a puestos de trabajo. Entonces, sí es importante aclararlo, hablamos de puestos de trabajo, no de personas. Si entonces ahora hablamos de esta mano de obra y la dividimos por sexo, entonces hablaríamos de que el 83% de estas cifras de mano de obra, el 83% corresponde a hombres, 22.8 millones, y el 16.2% a mujeres, 4.4%, ¿no? La participación de la mujer, si la comparamos con el censo anterior, observamos que ha disminuido ligeramente. En el 2007 tenemos que el 19.7% de las mujeres participaban en las actividades del campo. Actualmente, en el censo agropecuario 2022, tenemos que es un 16.2% de participación de la mujer en las actividades del campo. Si hablamos del tema de los jornaleros y lo ponemos en un mapa nacional, pues observamos que la participación de los estados en este segmento de la mano de obra, pues observamos, por ejemplo, en el caso de Guerrero con un 12.9%, Veracruz con un 12.4%, Puebla con un 12.2%, Oaxaca con un 8.6%. Y ustedes se preguntarán, bueno, de repente escuchamos el tema de los jornaleros, pues, como que más hacia el norte del país, Sinaloa, Baja California. Creo que esa es la parte de repente que observamos, pues, por las condiciones a veces en las que viven estos jornaleros, en las que son contratados, ¿no? Y esto pues hace un poco más de eco, ¿no? En el sentir, pues, de cómo está, digamos, la actividad de este segmento de trabajadores, ¿no? Pero bueno, en el caso de estos estados que tienen una participación importante, pues estamos hablando de una oferta muy importante a nivel local, sobre todo, ¿no? De jornaleros que se contratan en sus mismas zonas o áreas donde residen. Entonces, tenemos esta distribución con estas unidades de producción, con estos estados que coincidentemente son los estados o las entidades que tienen una mayor porcentaje de unidades de producción en el país. Y si hablamos de personas que dependen de la unidad de producción, es decir, personas que trabajan y dependen de la unidad de producción, pues estamos hablando, digamos, en algunos casos de los mismos estados. Aquí entra a lo mejor un poco México, que no estaba en la parte de los jornaleros, Estado de México, está Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y bueno, en menor cantidad el resto de las entidades. Hablando de la edad de los productores, este es un tema también muy interesante, ¿sí? Tenemos que el 27.2% de los, el 29.3% de los productores en el país tienen alrededor de 65 años y más. Es decir, esto es un dato importante, ¿sí? Porque si lo juntamos además con aquellos productores que tienen de 45 a 64 años, pues entonces hablamos ya de un porcentaje mayor. Es decir, pues cada vez nuestros productores se vuelven de más edad, son productores pues más viejos, se está incrementando la edad en el campo también. Si hablamos de la parte de la educación, de la escolaridad de los productores, pues este también es un tema muy importante. Haciendo una comparación con el 2007, como pueden observar ustedes, la educación primaria en los productores del campo, pues disminuyó, pero
se incrementó en la parte del nivel secundaria, se incrementó en el nivel de bachillerato y se incrementó en el nivel de licenciatura y posgrado. Es decir, ha habido una mejoría o se observa una mejoría en la educación de los productores, sobre todo en la parte de secundaria y en menor grado en bachillerato y en licenciatura. Y evidentemente en aquellos productores sin estudios, pues baja el porcentaje. Otro tema importante tiene que ver con la mecanización en el campo, la maquinaria y en este caso específico, pues las existencias de tractores. Si hacemos una comparación también con 2007, el número de tractores que reportaba el censo en 2007 era de 238,248. El censo agropecuario 2022 reporta un incremento muy importante en este rubro con 445,000 tractores. Es decir, estamos hablando de un 86% entre ambos eventos y una tasa de crecimiento anual del 4.3%. Esto es importante, creo que se observa también en la tecnificación y en la mecanización en el campo mexicano. Si hablamos de tractores propios por unidad de producción a nivel de entidad federativa, tenemos, por ejemplo, que Zacatecas tiene un promedio de 1.2% en promedio de tractores por unidad de producción, pero, por ejemplo, observamos el caso de Sonora, que es mayor, de 1.8% de tractores por unidad de producción, o Sinaloa, de 1.5%, es decir, aquí lo que vemos es en promedio cuántos tractores tienen por unidad de producción, dependiendo de la entidad. En temas que tienen que ver con crédito y seguro, pues observamos un ligero incremento en estos últimos 15 años. El crédito ha subido de 159,000 en 2007, 241, a 265,508 unidades de producción que reportaron que obtuvieron algún tipo de crédito. En el caso del seguro es algo similar, de 26,027 a 78,140. Y bueno, pues esto aunque no es una cifra importante, pues sí se observa una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 3.5%. Pasando al tema de la problemática de las unidades de producción, es decir, los problemas que enfrentan los productores para producir, tenemos en primer lugar los altos costos de insumos y servicios. Ya comentaba el licenciado Valle al inicio que los conflictos a nivel internacional pues, tienen un impacto también en los demás países. Y comentaba el caso, por ejemplo, del fertilizante, que cuando está ahí el conflicto en Ucrania, pues sí tiene un efecto y también en México lo tuvo. Y bueno, pues eso se refleja también en la respuesta de los propios productores, ¿no? No solamente con el fertilizante, sino con otros insumos que también son utilizados para la producción. Y bueno, pues tampoco no pueden quedar fuera el tema de los factores climáticos, que también pues es una parte muy importante para la producción, sobre todo el tema de las sequías, inundaciones, heladas u otro tipo de factores que inciden en la producción agropecuaria. Otra causa también declarada por los productores, la tercera causa, tiene que ver con la baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia, ¿no? Enseguida tenemos, por ejemplo, el tema de los factores biológicos también, plagas, enfermedades, que también tienen un impacto importante en la producción agropecuaria, la pérdida de la fertilidad del suelo y si ven ustedes también en sexto lugar el tema de la inseguridad, que bueno, pues es algo también que vivimos en nuestra realidad con un 21%. Y de ahí, bueno, pues otros temas también que se preguntaron en el censo y que tienen que ver con la parte de la producción. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, hasta el final el tema del litigio de invasión de tierras pues ya no es un tema que impacte en el ánimo y en la producción de los productores. Creo que pues actualmente ya la certidumbre y la certeza que tiene el productor sobre el derecho sobre la tierra pues ha sido muy importante. Si estos problemas los trasladamos a una regionalización,
pues por ejemplo vemos que en el caso de los altos costos, insumos y servicios, la región occidente y la región oriente pues son las que reportan más este tipo de problemáticas. En el caso de los factores climáticos, pues obviamente también está la región oriente, la región centro, que también pues inciden, y así lo declararon, el tema de los factores climáticos. Con el tema de la baja de precios o disminución de ventas por causas del COVID, bueno, pues tenemos ahí a la región oriente nuevamente, está la parte sur-sureste, y bueno, pues así nos vamos, ¿no? Con el resto de las problemáticas, el tema de los factores biológicos, la pérdida de fertilidad del suelo, y esa es la distribución que presentan en cada una de estas regiones. Y bueno, pues hablando ya de qué productos se generan y se publican asociados con toda esta información que genera el Censo Agropecuario 2022, bueno, pues tenemos que la presentación de los resultados se genera a nivel nacional y entidad federativa para resultados oportunos. Ya lo comentaba también Susana al inicio, la información, una vez que estén los resultados definitivos, tendrá un mayor desglose a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. El censo genera también los metadatos para entender mejor la información que se publica, un glosario también para entender los conceptos, la síntesis metodológica para entender la metodología de cómo se levanta el censo, y por supuesto los datos a través de los tabulados de los resultados oportunos, que también ya están publicados. ¿Dónde están publicados estos datos? Pues en la página del INEGI, en esta liga, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuándo estarán disponibles los resultados definitivos? Pues ya lo comentaba también el licenciado Valle al inicio de esta sesión. Estarán disponibles a partir del 21 de noviembre de 2023, en donde por supuesto les ofreceremos muchísima más información con un mayor nivel de detalle sobre la producción, la superficie sembrada, cosechada, la tecnología, el tipo de tecnología utilizada, sistemas de riego, etcétera, ¿no? Toda una gama de información que caracterizan las unidades de producción y, por supuesto, también la producción agropecuaria. Bueno, pues, de nuestra parte es todo. Voy a dejar de compartir. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Adelante, licenciada Marisela. Sí, gracias, Leslie. Vamos a ver en el sitio de INEGI en donde pueden ustedes consultar esta información que ya nos brindaron la licenciada Susana, el licenciado José Hernández, con datos muy interesantes de los resultados oportunos. Entonces, quienes gusten seguirnos, entrar al sitio de INEGI, www.inegi.org.mx. Vamos a entrar, por favor. Voy a compartir, Leslie. Me avisa si ya lo ven. Ya lo vemos. Muchas gracias. Ok, entonces, una vez que entramos al sitio de INEGI para poder consultar la información de este censo, vamos a entrar, por favor, a la segunda pestaña, que es la de programas de información. Recordemos que en esta pestaña, pues es lo que hemos platicado en otras sesiones, donde podemos consultar de manera muy fácil y muy rápida una información ya muy en concreto, ¿no? Aquí vamos a ver que los censos agropecuarios entran dentro del subsistema de información económica y tenemos los censos. Vamos a entrar aquí a la pestaña de censos. Aquí nos va a mencionar que en ese subsistema tenemos los censos económicos, los agropecuarios y ejidales. Vamos a entrar, por favor, a los agropecuarios y ejidales. Y me dice que tenemos lo que fue la actualización del marco censal agropecuario, el censo agrícola, ganadero y forestal y el censo vegetal. Vamos a entrar, por favor, al censo agrícola, ganadero. Licenciada Marisela, estamos perdiendo un poco su audio. Permítame. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ah? La escuchamos un poco mejor, sí.
¿Sí? Ok, gracias. Entonces, vamos a entrar a este apartado, ya dentro del Censo Agropecuario 2022, resultados oportunos, que es lo que nos estaban comentando. Aquí es una estructura muy fácil para manejar porque podemos estar viendo a qué se refiere el censo agropecuario. Esto que nos dio en la introducción la licenciada Susana, podemos encontrar esa información en el apartado de ver más. Abren esta pestañita y vean que viene la nota. Los resultados definitivos se presentarán en el mes de noviembre de 2023, como nos lo acaban de mencionar los ponentes. Aquí vamos a tener información, les digo, todo esto que nos pusieron ellos en la presentación, vamos a tener lo que es su objetivo, el objetivo de hacer este censo. Tenemos la consulta pública que se hizo el 16 de noviembre de 2021 para también conocer estos datos de los usuarios que consultan la información. Se hizo una prueba piloto y aquí un tema importante es lo de la unidad de observación. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, ya un concepto más específico a qué se refieren con unidades de producción agropecuaria, que es lo que estuvimos viendo en la presentación, o una unidad de producción forestal, aquí también ustedes ya pueden consultar ese concepto a qué se refiere para que cuando ustedes analicen los datos, pues puedan tener un mayor concepto. Aquí vamos a tener qué variables son las que están publicadas al momento en estos resultados oportunos, ¿sí? Si ustedes observan, ahí viene la superficie total, la superficie con uso o vocación agropecuaria, son los temas que nos hicieron en la presentación. Entonces, si todavía quieren saber qué otras variables, en este apartado lo pueden consultar, ¿sí? Tenemos la parte de difusión de los productos, el periodo de referencia. Entonces, en este apartado de ver más, ustedes pueden complementar o pueden obtener esa información que nos dieron al inicio de la presentación. Y luego viene la fecha, decíamos, de la próxima actualización, donde ya tenemos los resultados, sí, definitivos, el 21 de noviembre de 2023, cuando se actualizó la información aquí en el sitio de INEGI, el 31 de mayo de este año, fueron las cifras oportunas. Si nosotros seguimos bajando en este apartado, vamos a encontrar la información general, ¿sí? Aquí vamos a encontrar ya algunos datos ya representados en mapas temáticos. Vean, por ejemplo, la superficie total con uso o vocación agropecuaria por entidad federativa. Tenemos un mapa temático a nivel entidad federativa ahorita, ¿sí? Donde podemos analizar qué entidades federativas tienen el menor número de hectáreas o el mayor número de hectáreas, ¿no? Lo que nos pusieron, y si ustedes recorren en el mapa, pues ahí ya va a dar el dato de cada una de las entidades, ¿sí? Pero vean que aquí abajito tengo los colores que representa este mapa temático para que lo puedan analizar. Si ustedes necesitan ya un tabulado para no estar navegando dentro del mapa, en la parte superior, ¿sí? Tenemos esta herramienta de la tabla, que ya me da un tabulado del número de hectáreas en el 2022 por entidad federativa. Entonces, ustedes pueden hacer sus propias gráficas, ¿sí? Como lo vieron en la presentación, pero ustedes pueden hacer sus propias gráficas ya extrayendo estos datos de la tabla. O regresarse al mapa. Para eso nos sirven estas dos herramientas. Podemos seguir bajando y vean que tenemos el dato de total de mano de obra por sexo y entidad federativa. Aquí tenemos una gráfica ya dividido por el total de mano de obra de hombres o de mujeres. Y lo mismo, si yo quiero analizar, por ejemplo, el estado de Guerrero, colocándome en la barra de la gráfica, pues ya puedo obtener el total de mano de obra de los hombres, que es este color azul clarito, y el azul más fuerte representa a la mano de obra de las mujeres, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ustedes consultar. Y lo mismo, necesitan los tabulados, se van a esta opción del tabulado y ustedes ya lo pueden consultar. Tenemos una gráfica de productores por rango de edad. Aquí ustedes ya pueden analizar ya un dato referente a los productores. El porcentaje más alto, vean, aquí lo podemos visualizar por rangos de edad, de 18 años, de 18 a 45, de 45 a 64 años o de 65 años y más.
¿sí? Tenemos la de nivel de estudios, que también nos pusieron ahí en la presentación, que nos decían que el nivel primaria es el que más predominante, pues también lo pueden ver directamente ya con gráficas que están hechas para que ustedes la puedan consultar. Vean gráfica del total de tractores, les digo, y es una opción muy dinámica porque si ustedes quieren ir directamente al dato por entidad federativa, quieren ver la gráfica o necesitan ver el tabulado, en este apartado lo pueden consultar. En la siguiente pestaña tenemos la documentación. Aquí, si ustedes quieren, tienen la presentación de los resultados y esta presentación que se hizo de manera oficial. Aquí está en formato PDF, la pueden descargar y la pueden consultar, ¿sí? Es una presentación de resultados nacionales. Si a ustedes ya les interesa bajar la desagregación geográfica y tener datos de su propia entidad, ¿sí? Aquí ya tienen las presentaciones para cada entidad federativa. Viene en formato PDF esas variables que nos presentaron, ¿sí? Los ponentes también vienen desagregadas por entidad federativa y ustedes ya de acuerdo a la que requieran, la pueden descargar y la pueden consultar. Viene un glosario. Este glosario también vienen los términos muy en concretos que también les puede servir para buscar algún concepto en particular. Lo pueden consultar o pueden bajarlo en Excel. Voy a regresar. Ok. Entonces, tenemos el siguiente apartado, los tabulados. Aquí en los tabulados, si ustedes quieren hacer sus propias gráficas, sus propios mapas temáticos, como vienen en el apartado de información, o de otras variables que no vienen en este apartado de información general, pueden entrar a este apartado de tabulados, ¿sí? Y aquí tienen los tabulados predefinidos. Nada más seleccionan el tema que sea de su interés, ¿sí? Vean, por ejemplo, si necesitamos este último de problemática que nos estaba comentando el ingeniero José Luis, podemos entrar a este apartado. En el signo de más, recuerden que siempre que veamos un signo de más, significa que al interior todavía tenemos más información. Vean que aquí ya tenemos el porcentaje de unidades de producción con actividad principal agropecuaria según problemas que afectaron el desarrollo de las actividades agropecuarias por entidad federativa, ¿sí? Y viene el archivo en Excel. Ustedes abren su archivo en Excel. Les voy a abrir uno para que vean el formato, ¿sí? Y ya ustedes lo pueden empezar a trabajar, pueden hacer sus propias gráficas. Vean que, por ejemplo, aquí viene por entidad federativa las problemáticas que presentaron esas unidades de producción, ¿sí? Vienen los factores climáticos, factores biológicos, los altos costos de insumos, servicios. Les digo, son datos que ya nos hicieron favor de presentar, pero que si ustedes ya los requieren para hacer un análisis ya de su propia entidad federativa, también las pueden descargar en este apartado, ¿no? Vean, son cuadros muy sencillos, ¿sí? Donde ya vienen sus notas para que podamos entender a qué se refiere cada uno de estos encabezados, ¿sí? Y a regresar. Les digo, entonces vean, cada que ustedes le dan el signo de más, si quieren ya ver, por ejemplo, características sociodemográficas del productor, únicamente seleccionamos el tema, le damos en el signo de más y nuevamente nos aparecen los archivos. Luego recordemos que son resultados oportunos. En noviembre quizás tengamos más variables, va a tener un pequeño movimiento esos tabulados predefinidos en cuestión de que se van a incorporar algunos otros datos. Entonces, esa es la manera que ustedes pueden descargar los tabulados que se tienen hasta el momento. Pueden ir por cada uno de los temas o pueden descargar todos los archivos. Si les interesa descargar toda la información del censo agropecuario, tenemos este apartado de descargar los archivos para que en un solo paso los puedan obtener, ¿sí? Entonces vean que es muy sencillo poder hacer la consulta dentro del sitio de INEGI sobre el tema del censo agropecuario 2022 con sus resultados oportunos. Hasta aquí me quedo, Leslie. Muchas gracias.
Agradecemos mucho la exposición por parte del ingeniero José Luis Hernández Rodríguez, director de Censos, Encuestas y Encuestas Agropecuarias, de la licenciada Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuario, y de la licenciada Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Adelante, licenciada Susana. Muchas gracias. Dos comentarios. Veo que hay algunas preguntas sobre si se tienen datos a nivel municipal ahorita. No se tienen, no están publicados datos a nivel municipal en los resultados, en estos resultados oportunos. Eso se va a publicar justamente en los resultados definitivos en noviembre. Eso por un lado. Por otro lado, es también muy importante enfatizar que ahorita se publicaron solamente unas cuantas variables. Nos llevó un montón de tiempo a platicarlo, pero solamente eran 10 variables, poquititas, ¿no? En realidad, para el censo, vamos a tener el detalle de muchísimas otras variables. Por ejemplo, bueno, José Luis, ahí tú me puedes ayudar con ejemplos, pero, por ejemplo, podemos hablar del detalle de las tecnologías utilizadas en cada unidad de producción, de la forma de riego, de la tecnología utilizada para el riego, si fuera el caso, si se trata del tipo de semilla que se utiliza para la producción agrícola, pues si quieres complementar. Fertilizantes, semilla, uso de plaguicidas, uso de fungicidas, instalaciones, maquinaria, etcétera, ¿no? Tecnología usada por las unidades de producción. Para las unidades de producción pecuaria también todo el detalle. Es amplísimo el detalle. Ustedes pueden consultar el cuestionario, ahí como lo señalaba Marisela, en el apartado de documentación también está el cuestionario, y pues pueden ver todas las variables que se preguntaron. Todo eso se va a publicar, entonces, pues, para que vayan preparando sus requerimientos para noviembre, bueno, para diciembre. Por ahí. Muchas gracias, licenciada Susana e ingeniero, por esta puntual respuesta. De igual forma, voy a leer otras dos que nos quedaron pendientes. La primera viene por parte de nuestra participante Evelyn Martínez Aquino, que nos pregunta la información cartográfica, ¿dónde se puede consultar y descargar? Licenciada Marisela, ¿nos puede apoyar? José Luis. ¿Es su audio? ¿O sería con el ingeniero? Bueno, si quieres lo comentamos acá. Adelante. Bueno, estamos en los resultados oportunos, estamos publicando información tabular, pero para los resultados definitivos estamos preparando un sistema de consulta en donde a un cierto nivel de desagregación no podemos publicar a nivel de terreno individual por temas de confidencialidad de la información, pero estamos preparando un sistema de consulta en donde podemos ver espacialmente, cartográficamente, cómo se distribuyen todas estas variables que ya comentábamos hace un momento, que son muchas más de las que tenemos actualmente en resultados oportunos, es decir, toda esa caracterización, pues la podremos ver también espacialmente a través de un sistema de consulta. No lo tenemos disponible para resultados definitivos, pero lo estamos trabajando, para resultados oportunos, pero lo estamos trabajando para resultados definitivos. Entonces, información cartográfica asociada a esta información del censo para resultados oportunos todavía no está disponible. La tendremos una vez que ya publiquemos resultados definitivos. Muchas gracias, ingeniero, por esta puntual respuesta. Nuestra participante Guadalupe Carrasco Vargas nos comenta, en nuestro municipio una de las actividades agropecuarias principales es la producción de leche. Mi pregunta es, ¿puedo solicitar información o extracción referente solo del sector lechero de mi municipio? Adelante, por favor. ¿Contesto yo, Susana?
Sí, adelante. Sí, por supuesto. Uno de los temas importantes que traemos también o que se captó en el censo es la producción de leche. Entonces, una vez que tengamos los resultados definitivos, a nivel municipio, por supuesto, se podrán consultar información sobre este tema, específicamente producción de leche y sobre muchos otros que tienen que ver con la producción pecuaria y agrícola, obviamente. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con Armida Barrios vía Facebook, que nos pregunta: me gustaría saber si el INEGI cuenta con un manual para el usuario donde se marque todos estos pasos que tenemos que seguir para hacer la consulta en su plataforma de los productos, como son en este caso los censos. Okay, si quieren la contesto. Claro. No tenemos un manual como tal para cada uno de todos los proyectos que tenemos en el sitio de INEGI, pero si ustedes vieron, es muy fácil entrar. Yo creo que nada más es ubicar el tema que quieren consultar, irnos al apartado de ver más. Ahí en el ver más les va a dar toda la información, ¿sí? O entrar a la documentación que viene, la metodología, como bien decía la licenciada Susana, vienen los cuestionarios para consultar. Y si ustedes observaron, hasta los tabulados son muy sencillos, vienen en formato de Excel para poder hacer la extracción, de poderlos descargar y nosotros ya poder manipularlos. Pero un manual así como paso por paso para poder hacer consultas, no lo hay, pero creo que no es como muy necesario porque es muy sencillo entrar a la consulta. Adelante, maestro Maldonado. Bueno, nada más reforzar, ¿no? Que además parte de lo que estamos haciendo ahorita con esta actividad, pues es un recurso que el instituto tiene a nivel nacional. No tenemos manuales para cada producto, porque sería imposible, pero sí tenemos personal en todo el país en donde pueden solicitar sesiones para capacitarlos en el uso y manejo de las herramientas para la consulta de información estadística y geográfica de los censos y de las encuestas de registros administrativos y de los productos geográficos que también genera el INEGI. Entonces, estamos abiertos y pues nada más hay que recordar, ya esta es nuestra tercera edición de diálogos con INAFED, y aquí hemos estado puntualmente cada mes, enseñándoles de alguna forma el método, el procedimiento para llegar puntualmente a las ligas para que puedan consultar un tabulado, una presentación, un dato, un metadato. Entonces, ese es otro mecanismo y si necesitan alguna capacitación en la navegación del sitio, con mucho gusto a través de INAFED, con Leslie, con la ingeniera Gisela, nos ponemos en contacto y organizamos otro taller, pues para que estemos en esta continuidad, ¿no? Aprovechando este espacio de aprendizaje que han creado a nivel municipal, a nivel del país. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Maldonado. Continuamos con nuestras preguntas. Ismael Rosas nos pregunta: en el tema de uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, ¿se tendrá información sobre cantidades utilizadas a cierto nivel de desagregación geográfica? Adelante, ingeniero, licenciada Susana. Adelante. Perdón, si quieres. Sí, captamos información sobre fertilizantes y sobre plaguicidas, sobre fungicidas, etcétera. Sin embargo, en el censo levantamos dos cuestionarios: un cuestionario básico para medianos y pequeños productores y un cuestionario ampliado para grandes productores, ¿no? El cuestionario ampliado trae mayor nivel de detalle. En el caso del del cuestionario básico que se aplica a pequeños y medianos, la información que publicamos o que captamos a través del censo tiene que ver únicamente con si usa fertilizantes químicos o abonos naturales, si utiliza insecticidas, si utiliza fungicidas, es decir, el uso de este tipo de productos, no tanto el detalle. En el cuestionario ampliado sí abordamos ya un poco más a detalle estas variables. Muchísimas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestro participante, Sergio Peralta Zurita, que nos pregunta: ¿la información al momento de publicarse vendrá desglosada como el íter del censo de población?
No exactamente, pero si ustedes necesitan información detallada, pueden solicitarla porque también, además de la publicación de datos, digamos, de tabulados predefinidos o de un sistema de consulta interactivo en la página del INEGI para que cada quien cree sus propios tabulados. Además de eso, también podemos atender requerimientos mucho más detallados. Entonces, eso sería objeto de un requerimiento muy detallado que nosotros procesaríamos. Es más, podemos correr en nuestra base de datos, digo, para resultados definitivos, ¿verdad? Correr en la base de datos un sistema, una aplicación, un código que ustedes definan, se corre y si no genera problemas de confidencialidad, se entrega el resultado. O sea, hay muchas opciones para explotar y usar la información que se generó y que pues es de todos, es de todo el país, es un esfuerzo nacional con presupuesto del país, con el esfuerzo de todos los productores, con el esfuerzo de muchísima gente, pero en particular de los productores que pues ahí le dedicaron un buen cacho de su tiempo a contestar los cuestionarios y que creo que es muy importante fomentar el uso de la información entre ellos, entre los productores y entre ustedes mismos y entre pues toda la gente que tiene pues planes de mejorar nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con nuestro participante Daniel C. vía Facebook, que nos comenta: buen día, respecto al dato sobre el incremento del crédito, ¿considera la inflación registrada? Adelante, por favor. Hablamos de montos, ¿verdad, José Luis? Bueno, adelante, José Luis. No, bueno, nosotros aquí no hacemos un estudio, un análisis para ver el impacto del incremento en otros temas como la inflación. Simplemente lo que pues generamos es el dato y bueno, el dato se pone a disposición para cualquier tipo de análisis, ¿no? Sí, yo me imagino que se refiere a si cuando decimos que hubo un incremento se considera que hubo inflación, y no estamos hablando en realidad del monto del crédito, sino de cuántos productores tuvieron crédito, solicitaron un crédito, tuvieron un crédito, pero no específicamente del monto del crédito. Muchísimas gracias a los dos por esta puntual respuesta. Nuestra última pregunta viene por parte de Ismael Rosales y nos pregunta: respecto a la parte ganadera, ¿se tendrá en esta edición la cantidad de cabezas de ganado por tipo a nivel municipal? Por supuesto. Aquí es importante destacar también que el censo capta información con mayor nivel de detalle sobre 6 de las especies ganaderas importantes en el país, y estamos hablando de ganado bovino, ganado porcino, de aves, ganado caprino, ganado ovino y colmenas. Son las 6 especies de las cuales captamos información con mayor detalle, es decir, función zootécnica, rangos por edad, etcétera. Captamos información también sobre el resto de las especies que no son estas 6, pero en este caso solo captamos cifras, cantidades, ¿no? Es decir, ganado equino, conejos, cualquier otro tipo de especie que también se explota, pero no con el detalle de estas 6 especies. Y sí, por supuesto, también se estará publicando información a nivel municipal. Muchas gracias a los tres por estas puntuales respuestas y a nuestros participantes por compartirnos sus dudas o inquietudes. Para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez Benítez para que nos brinde un mensaje final. Adelante, por favor, Gis. Muchas gracias, Leslie. Y primero que nada, yo quiero agradecer la presencia, la participación del gran equipo de INEGI. Por supuesto, licenciada Susana Pérez, DGA, directora general adjunta de Censos Económicos, al licenciado José Luis Hernández,
director de Censos Agropecuarios. Sabemos que nos están acompañando desde oficinas centrales en Aguascalientes, así que agradecemos mucho esta participación, este acompañamiento que nos han dado el día de hoy, su gran explicación que denota su gran conocimiento y expertise de años en el tema. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos todos estos conocimientos y pues también, pues muchísimas gracias, un abrazo afectuoso también para nuestros colegas y amigos ya como bien lo decía José Antonio, ya en esta tercera edición de nuestro programa anual de diálogos virtuales entre INAFED e INEGI, estimado maestro Samuel Sánchez, licenciado José Antonio Maldonado y por supuesto nuestra queridísima licenciada Marisela Portado, que sabemos que se saben al revés y al derecho todos los sistemas, toda la página de INEGI, cada detalle de cada indicador que se presenta. Sabemos que nadie como ustedes nos puede dar estas explicaciones. Y pues hoy con el tema importantísimo que tuvimos y que yo estaba muy sorprendida también cuando me comentaban nuestros colegas de INEGI, pues con la alegría de que se está retomando este ejercicio, ¿no? Que nos decía José Antonio que tenía hace 17 años que se había hecho este mismo ejercicio, pues es un gran tramo en el tiempo, así que vemos grandes cambios que nos han presentado el día de hoy. Podemos conocer cómo se encuentra hoy el campo mexicano y eso a nivel local pues ayuda precisamente a tomar mejores decisiones. En lo que respecta a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pudimos conocer cómo se componen las unidades económicas y toda esta importante información. Y pues con agrado también les comento que en esta primera mitad del año, los frutos de esta gran colaboración con INEGI, pues nos han dejado ya 5 magníficas sesiones con diversos temas y gracias a su generosidad y amabilidad hemos concertado otras 5 para el resto del año, así que todavía tenemos INEGI para rato. Con nosotros en INAFED tenemos 5 sesiones más para esta segunda mitad del año. También ya de enero a junio llevamos a cabo 4 talleres regionales que fueron magníficos con el tema de mapa digital de México para escritorio. Los que tuvieron mucho interés estuvieron a disposición de todos los funcionarios de todo el país. Así que vamos a explorar con estados y municipios si existe todavía el interés para realizar estos talleres o en otros temas particulares, poderlos concertar también, ya que nuestros colegas de INEGI siempre tienen esta gran disposición y generosidad. Pues no me resta más que agradecer también a todas y todos ustedes que nos acompañaron con el gran interés de siempre, de cada día, de cada sesión, que tenemos afortunadamente con ustedes la fortuna de poder vernos diariamente, lo cual agradecemos y valoramos que nos dediquen esta parte de su tiempo y que todos estos conocimientos que se transmiten por las expertas y expertos de instituciones que logramos vincular, pues sean en beneficio de nuestros municipios. Muchas gracias a todas y todos, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Susana, gracias, José Luis, gracias, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.